compañía que a lo largo de estos años se ha mostrado a la vanguardia de nuevas tecnologías, de la eficiencia, de innovación, sin querer que esto suene cliché, sino realmente somos así, bajo una cultura de innovación, una cultura de tecnología que hemos implementado para la realización de procesos y de la mejora de nuestros procesos. Eso pues quiero resumirlo en un video muy corto que quiero presentarles antes de iniciar con lo que vinimos y el tema que vinimos para el día o el GSH Learning de hoy. Este video muy corto queremos contarle parte de lo que es la trayectoria, parte de lo que somos y por qué hablamos de que somos especialistas en la transformación organizacional. Entonces iniciamos con el video. Muchísimas gracias. Con una trayectoria de más de 21 años capitalizando experiencias con las mejores compañías, GSH se consolida como una firma colombiana de consultoría especializada en la transformación organizacional, con presencia internacional en México. Como parte de la evolución constante, te presentamos nuestras dos líneas de negocio, Be Expert y Be Evolution, que a través de diferentes soluciones van a acompañarte en tu estrategia de crecimiento y desarrollo empresarial, incorporando agilidad y flexibilidad, conectando con un equipo humano de alto impacto y una cultura organizacional sólida, garantizando resultados extraordinarios. Nuestra línea de negocio, Be Expert, incentiva a la tercerización de tareas operativas, lo que te va a permitir centralizar la información, estandarizar, automatizar y agilizar los procesos, ahorrar tiempo y dinero, tener información verídica a la mano, minimizar errores y, lo que es mejor, concentrarte en actividades que generen valor a tu compañía. Esto se traduce en poder avanzar hacia tus objetivos, acompañar el desarrollo de tu equipo y el crecimiento de tu empresa. Por otro lado, nuestra línea de negocio Be Evolution ofrece, a través de servicios de consultoría, expansión de negocios y desarrollo empresarial y del talento, aportar al crecimiento y transformación de las compañías, lo que trae como beneficio que el talento está alineado con tu mega como organización y tu propósito empresarial. Tomar decisiones acertadas y oportunas, ser una empresa que está en la capacidad de adoptar nuevas tecnologías y adaptarse rápidamente a los cambios del entorno global. En GSH estamos alineados contigo. ¿Quieres conocer más? Ingresa a www.gsh.com.co en Colombia y a www.gsh.mx en México. Bueno, muchísimas gracias. Quisimos en este corto video resumir un poco de lo que es Grupo Soluciones Horizonte. Como decíamos, una compañía que ha venido reinventándose a lo largo de estos 21 años y que a través de esas soluciones 360 grados que ofrecemos a nuestros clientes, pues brindamos ese acompañamiento a las áreas de recursos humanos que muchas veces lo necesitan. Entonces, sin más preámbulo a lo que vinimos, muchas gracias por asistir a este webinar GSH Learning, el segundo de ya de este año. ¿Qué vamos a hablar? El papel de la cultura empresarial en tiempos turbulentos. Nos van a acompañar dos expertos, una de ellas nuestra CEO y fundadora de GSH, máster en Desarrollo y Liderazgo OBS, en alianza con la Universidad del CESA y Universidad de Barcelona. De igual forma, Manuel José Puerta, director general de organizaciones con sentido, MBA de la Universidad EAFIT, consultor especializado en recursos humanos y autor del libro El miedo es cuestión de valientes. Entonces, parte de lo que les iba a comentar también, cómo se va a desarrollar este GSH Learning, vamos a hacer las presentaciones como tal acerca del tema y al final daremos un espacio para responder a dudas e inquietudes referente al tema que vamos a tratar. Entonces, cualquier cosa, pues estaré por aquí muy atento y muy pendientes a lo que requieran. Un excelente día para todos. Hasta luego. Hola, hola, muchas gracias por esta presentación. Gracias a todos los que se han conectado para hablar de estos temas tan interesantes, tan álgidos, pero que adicional pues nos mueven y nos obligan a movernos. Y bueno, la cultura en tiempos de turbulencia, ¿de qué turbulencia estamos hablando? Pues
Habrán escuchado infinidad de veces, el mundo cambió y el mundo cambió para siempre. Lo hemos escuchado, es un hecho, nos enfrentamos a titulares todos los días que nos muestran, si nos devolvemos un poquito hacia atrás, una nueva realidad en un mundo post-COVID que intentaba recuperarse, ¿verdad? Y cuando sentimos que estábamos al otro lado, aparece una variante que se transmitía rápidamente y cuando sentíamos que ya nos estábamos acomodando nuevamente, recuperando fuerzas, y algunos del COVID, porque finalmente no pasamos invictos, debimos dar ese reversazo. Y podemos decir, perdón, que aquí no pasó la presentación, y podemos decir que, o podemos agradecer a la pandemia de que hubo una enorme revolución digital. Demostramos una capacidad de adaptación para muchos nunca antes vista. Muy rápido se implementaron los temas de comercio electrónico, comprendieron muchos empresarios y entre esos más del 80% para el año 2020, que mientras dormían la caja registradora podía sonar. Cifras que se mantuvieron para el 2021. Una pyme en nuestros países generadora de más del 80% de los empleos, más un 90% del sector productivo nacional subsistía. Las pymes subsistían. ¿Avanzamos? Por supuesto que avanzamos. Claro que sí, se puede decir que resolvimos de manera rápida algunas necesidades de los negocios. Sin embargo, los desafíos continuaban y empezamos a sentir que ese futuro del trabajo estaba respirándonos más cerca. Y entonces fue cuando conocimos el informe del Foro Económico Mundial que decía para el año 2025 el 45% de las actividades serán realizadas por robots. Nos decía que 85 millones de puestos de trabajo serán automatizados para esta fecha, lo que nos generaría 97 millones de nuevos puestos que incluían nuevas profesiones. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, veíamos de manera optimista un año 2022 porque tenemos esa capacidad y es cuando empezamos a escuchar de conflictos, un conflicto geopolítico y a volver a estudiar la historia y qué es lo que pasa. Para muchos una guerra sin sentido cuando apenas estábamos sacando la nariz de una pandemia y que aunque son kilómetros y kilómetros de distancias allá lejanos, pues lo que nos muestra esta nueva realidad es que en un mundo globalizado, no importa qué tan lejos estés, pues las repercusiones se empiezan a sentir en diferentes frentes de la economía. Y por último, y no menos importante, un país, un mundo polarizado que de seguro hace el camino mucho más difícil porque genera inestabilidad política y con esto trae muchas dificultades económicas para nuestros países. Y como al final, de manera muy personal, lo pienso y lo digo constantemente, el mundo y como sociedad hemos tocado un fondo que nos está poniendo en situaciones cada vez más vulnerables. Y aquí es donde nosotros hacemos un llamado porque las empresas, como personas jurídicas que son y que llamamos aquí en Colombia, porque además sé que nos acompañan de otros países, se vuelven las protagonistas, ya que deben garantizar las herramientas y unas bases sólidas que le permitan no solo sobrevivir, sino crecer a pesar de las circunstancias, a pesar de la turbulencia, que son situaciones que claramente no podemos cambiar, pero que sí tenemos la potestad, sí podemos decidir de qué manera queremos reaccionar y con qué nos vamos a quedar de todo esto que nos está obligando a vivir un mundo revolucionado. Por esto decimos que trasciende la idea de adaptación a transformación. ¿Y qué pasa con las personas que no se transformen, con las compañías que no se transformen? Pues sencillamente no la van a tener fácil en esta vida. Y entonces es cuando mencionábamos que el futuro del trabajo llegó, que el futuro del trabajo se anticipó. Con más fuerza empezamos a vivir estos fenómenos del mercado laboral y a escuchar con más insistencia en las compañías que se acercaban. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no logro retener al talento? ¿Por qué me está doliendo crecer? ¿Por qué no estoy disfrutando crecer con mi compañía? ¿Por qué el 49% de las personas están buscando entornos que les generen bienestar? ¿Qué es lo que pasa? Que el 41% de las generaciones, y no estamos hablando exclusivamente de los millennials, 41% se refiere, de acuerdo a esta red profesional más grande del mundo, se refiere a las generaciones mayores económicamente activas y hasta 54% de los millennials o las más jóvenes están planteando dejar su empleo. ¿Qué es lo que hace que el 67% de las comunicaciones empiezan a hacer referencia y a mostrar interés por esa palabra cultura empresarial?
¿Por qué el 58.4% de las compañías no encuentran el talento que necesitan en el momento que lo necesitan? Cifras que se mantienen para los países de nuestra región. ¿Qué va a pasar, nos dice Deloitte, cuando en el 2030 el 75% de nuestra fuerza laboral sean menores de 35? ¿Y qué es lo que hace? Que una palabra como flexibilidad tenga 343% de menciones en la red profesional. Y entonces es cuando nos damos cuenta, señoras y señores, que no tenemos sino dos caminos: o transformarnos y construir esos pilares que nos pueden llevar muy lejos a pesar de esta turbulencia, o esperar que la turbulencia pase y mientras tanto asumir los riesgos de que el agua nos vaya llegando a la nariz. Vean, de seguro no solo somos capaces de sobrevivir, lo hemos demostrado, sino de prosperar. Y aquí es donde aparece el otro protagonista y es la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque por más inteligencia artificial, por más automatización, por más avances que vemos año tras año, y lo que antes ocurría en 10 años lo estamos viendo en uno, y lo que antes ocurría en 5 años lo estamos viendo en 6 meses. Claro que es aterrador, pero la sorpresa es que somos los humanos la máquina más perfecta que podemos sentir, imaginar, crear, apasionarnos por lo que hacemos, ser flexibles, tener empatía, tener compasión por el otro. Y eso jamás lo podrán hacer las máquinas. Y es por eso que nosotros decimos que es con las personas y desde las personas que podemos construir unas bases sólidas que nos permitan enfrentar cualquier desafío. Y estos son los tres pilares que hoy sentimos han cobrado mucho mayor fuerza en estos tiempos, que se enmarcan dentro de una cultura empresarial que es de todos y necesita de todos. El propósito, las personas en el centro de la estrategia empresarial y la maestría de las emociones. ¿Y por qué decimos que se enmarcan en la cultura? Porque la cultura es la forma de vivir, es la forma de interactuar al interior de las compañías, es la fuerza que hace que las cosas pasen, es lo que lo impulsa a tener unas acciones para poder ver unos resultados en el corto tiempo. En pocas palabras, es lo que hace que rememos para el mismo lado. Y es por esto que estos temas de cultura y los que vamos a tratar el día de hoy no son temas de resorte exclusivo de la grande empresa, de la mediana empresa. Cualquier empresa, por pequeña que sea, debe explorar, trabajar, construir, medir estos temas. Y aquí es cuando se hace presente la frase del célebre Peter Drucker: la cultura se come la estrategia del desayuno, sino porque creen que cuando se ha querido avanzar en materia de implementar, de transformaciones digitales, estas sufren enormes percances cuando de inicio no se trabaja, no se evalúa, no se mide la cultura empresarial. Vemos en la TAM y lo vemos todos los días, startups con millones de dólares recaudados en rondas de inversión. Sin embargo, estas se encuentran en la cultura, su principal enemigo o su principal aliado. Porque al final, ¿a qué nos invitan estas transformaciones? A desaprender para poder aprender. Porque esto es lo que nos ayuda a evolucionar, y la evolución es lo que nos trae la innovación, nos permite romper paradigmas, nos permite crear, por supuesto, de la mano de un liderazgo inspirador, de un desarrollo de las personas, porque necesitamos adaptarlas a esos cambios, que incorporen esas nuevas tecnologías y todo lo que la empresa te proponga para favorecer el negocio, la mejora continua, la propia resiliencia, ser una compañía más ágil. Sin el factor humano, esto no es posible. ¿Y por qué planteamos el propósito como un pilar? Es más, el primer pilar, porque desde allí no solo vamos a cubrir unas vacantes y llegarán unas personas a prestarnos su fuerza de trabajo para en contraprestación recibir una remuneración. No, las personas van a incorporarse por algo más. Cuando hay un propósito, esas personas creen en lo mismo que una persona creyó cuando un día fundó una compañía. Se nos une una creencia. El propósito es lo que hace grande una compañía, por pequeña que ésta parezca. Cuando el foco lo complementa la inspiración, quiere decir que le inspira a otros, porque comprenden a qué compañía que hace de este mundo un lugar mejor se están adhiriendo. Esa es la gran diferencia de simplemente llegar a un lugar al que puedo aportar a este mundo. Y esas diferencias se ven, se sienten cuando ustedes venden su producto, cuando ustedes ofrecen su servicio, cuando lo hacen desde el qué o cuando lo hacen desde el por qué. Y lo vamos a ver en un ejemplo simple. Podríamos decir, como vimos en ese bonito video, Dani,
GSH, desde su línea B-Evolution, le ofrece el modelo de gestión de personas para medir su capacidad organizacional, para que sepa con quién cuenta para cumplir sus resultados, para potenciar las personas y medir y construir una cultura y un clima 4.0. Todos sus servicios ofrecen tecnología de punta, investigación y desarrollo, y capitalizando 21 años de experiencia en el mercado, lo que le va a garantizar obtener resultados positivos o importantes para su compañía. O cuando usted dice, cada persona de GSH se levante cada mañana con el firme propósito de transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones. Es por esto que nos obsesionamos con una cultura de constante innovación, con base en una profunda investigación, y que con la tecnología como aliada le podemos aportar en el modelo de una gestión de personas para medir su capacidad organizacional, su clima y cultura 4.0, empoderando sus compañías e impactando positivamente en sus resultados. Cuando ustedes hablan desde un propósito, o cuando se habla desde un propósito, además de vender a las personas que compran, no lo que usted hace, sino el por qué lo hace, además atrae a las personas que quieren compartir un propósito, que comparten unos valores, y desde ahí es que las personas empiezan a apropiarse y a darle valor a su propio propósito. Las personas quieren tener un propósito, lo están buscando todos los días de la vida, y quien se adhiere a una compañía por un propósito se siente orgulloso, de alguna manera, así suene romántico, pero es lo que hace levantarse cada mañana a cumplir con sus compromisos a pesar de las dificultades, de las adversidades, porque le motiva a hacerlo realidad. Se motiva a que las personas comprenden además que ya no solo es importante que le vaya bien a un área, que nos tiene que ir bien a todos, porque al final nos comparten o nos une un propósito común. Muchas personas salieron de la zona de confort con esta pandemia, están más informados. Creo que todos lo están viviendo al interior de sus compañías. Es más difícil fidelizar, tener lealtad de su cliente, de su consumidor. Se puede decir que la pandemia trajo al mundo una compra mucho más consciente. Es por eso que todas sus partes interesadas quieren conocer su porqué. Y si ese porqué transforma vidas, el mundo, el ambiente, personas, y si todas las actividades que usted realiza, sus tareas cotidianas, tienen que ver y se unen con ese propósito. El segundo pilar es tan importante, se convirtió la promesa de valor a las personas, que lo que hace unos años era resorte exclusivo del cliente. ¿Recuerdan cuando se hacen en las compañías el levantamiento, los atributos de valor, la promesa de valor? Se reunía toda la compañía a crearla, se hacía un focus group, ¿cierto? De la mano de marketing, creando esa promesa de valor, pero esto no era relevante para el colaborador. Y cuando decimos que tener el colaborador en el centro como un segundo pilar se volvió una necesidad, es porque ya vimos los porcentajes hace un momento, vimos lo que está pasando con la fuga de talento, sentimos más de cerca cómo nos está doliendo crecer como compañía. La gente se frustra y se va, la gente se aburre y se va. Las personas esperan más de su organización, escogen con quién quieren trabajar. Si ustedes piensan, porque tienen unos perfiles que en las redes, en las, el teléfono, hola, por favor poner los la micrófonos, Daniela. Y pues está. Gracias. Entonces, cuando están pensando ustedes que porque hacen un proceso de selección muy robusto y unos perfiles que vemos en las plataformas de empleo, allá eso no pasa, pero a veces muy obsoletos, y consideramos que con esto estamos escogiendo a las personas, pues les quiero decir que quienes escogen son ellos. Como también es un error pensar que se construye una propuesta de valor para el colaborador desde un área o dos personas o un par de personas asumiendo qué es importante para el otro. El diseño de una propuesta se hace con la gente, se hace con una escucha activa, desde ese momento cero, ese momento que me encuentro, que hay un match con la gente. Se trata de escuchar, escuchar y escuchar y preguntar, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Cómo le fue? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué cree que le agrega más valor? ¿Qué esperan de cada interacción? ¿Qué hubiese hecho inolvidable ese proceso? En todas las interacciones las personas pueden esperar algo de la compañía. Y las respuestas están
en la gente, no en recursos humanos, ni en 2, 3, 4 personas pensando por el otro. El talento espera lugares donde las acojan con sensibilidad, donde les escuchen las necesidades y les permitan crecer y desarrollarse. Y da gusto trabajar donde yo puedo vivir una experiencia estelar en los momentos de verdad todos los días de mi vida. Y su colaborador es su cliente. Su colaborador también lo evalúa, su colaborador lo juzga, su colaborador también tiene ahora un muro, unas redes sociales que pone en aprietos las compañías y si no, ¿por qué se puso de moda el manual de gestión de crisis para las redes sociales? Esta búsqueda lo que está obligando a las áreas de talento humano es a transformarse y estarán pensando, bueno, ¿y esto por dónde, cómo se come, a qué hora se hace, cómo hago todo eso? Pues una vez tenga las respuestas, porque ya vimos que es algo tan sencillo como escuchar, escuchar y escuchar. Es en la tecnología que encontramos un aliado en esos momentos de verdad diseñados por su propia gente. Cree esa experiencia estelar, no excluya nada, desde la atracción, cómo lo encuentran, la selección, la contratación, el onboarding, cada interacción es importante, pero también hay factores muy claves que están jugando un papel fundamental, que es la salud emocional, el bienestar, el propósito de las personas. Están buscando todos los días ese propósito, sus desafíos, sus miedos, sus sueños, sus fortalezas, sus brechas. Ese es el quid del asunto. El autoconocimiento es un regalo maravilloso que le damos a las personas porque es la oportunidad de en diferentes momentos en la compañía conozcan las personas en qué han cambiado sus brechas y sus fortalezas. Y esto tiene óptimos resultados porque el mundo cambió, las personas cambiaron también, la empresa cambió, todos cambiamos con la pandemia y cambiaron nuestras expectativas. Y es por eso que esa dupla de poder generar y medir esa capacidad organizacional de la mano, de poder pegarle a esos desafíos que tienen las personas, pues esto es lo que hace que las personas por su propia cuenta quieran aprender más, que las personas quieran hacer las cosas mejor, quieran dar más, mostrarles el camino a las personas para ir de un lugar A un lugar B y con esto mejorar su calidad de vida. Créanme que no solo se trata de gratitud, la milla extra y los resultados para la compañía son extraordinarios. Este concepto de la experiencia del colaborador es lo que permite entender cómo transformar la organización para lograr cautivar unas personas y la tecnología lo que hace es simplificarlo, lo hace más ágil. Y lo mejor con el tiempo es lo que nos permite tomar decisiones predictivas. No vamos a ahondar en este tema para un próximo webinar, Dani, además porque es alucinante lo que podemos hacer de la mano de conocer de forma y de fondo a nuestras personas. La tecnología hay muchas formas disponibles, pero la invitación es a diseñarla con la gente y para la gente su experiencia estelar. No se imaginen que tiene que ser algo muy robusto. En ocasiones, simplemente como no lo hemos preguntado, no sabemos qué es lo que les genera un gran impacto. No lo vemos. Y los modelos con las personas en el centro, de la mano de la tecnología, todo lo contrario a lo que muchos pueden pensar que aleja a las personas, es todo lo contrario. La tecnología lo que hace es humanizar las relaciones, porque ojalá tuviéramos de nuestros clientes la data que tenemos de nuestros colaboradores, no solo sociodemográfico, cuáles son sus hobbies, sus dolencias, cuántas veces se enferma, de qué se enferma, qué le interesa, con qué plataformas interactúa, cuáles son sus hábitos de consumo. Mucha información es lo que nosotros tenemos y por eso decimos que converge en la transformación con la tecnología y con la humanidad, porque me permite conectar desde algo que le genera un verdadero sentido a las personas. Las puedo leer mucho mejor y con esto conectamos, no solo desde la emoción, su bienestar y el aprendizaje. Y vean, gestión humana pasó de ser un área operativa a un área generadora de valor, al punto de ser el socio estratégico de los negocios. Es el protagonista, ya lo dijimos. Y es por eso que ahora vemos, inclusive desde GSH, que nos sorprende, cómo estamos buscando directivos, personas para dirigir las compañías con las aptitudes y fortalezas humanas. Porque ya comprendimos que lo que necesita un director, una persona al frente de una compañía, no solo su relacionamiento y gestión de personas, sino cómo va a lograr la mejor versión de todas las personas que se incorporen a su compañía.
la mejor versión para poder impactar positivamente en los negocios. Gestión humana como área, como socio estratégico del negocio, es la encargada de generar esa lealtad, ese compromiso. Es la que con una visión global nos permite crear oportunidades que generen cambios positivos en las personas. Es la que alinea a las personas con los objetivos estratégicos de la organización, es decir, permea ese mapa estratégico a cada rincón de la organización, cautiva a las personas fomentando su desarrollo, su crecimiento, atrae la innovación, la escucha activa, lo que genera oportunidades para las compañías. Cuando esto sucede son las compañías las que se acercan a las personas, perdón, las que se acercan a la alta dirección a decir, ¿por qué no hacemos esto? Con esta capacidad productiva, esta capacidad organizacional que tenemos, estoy escuchando esto del cliente que nosotros lo podemos resolver. Eso es gestión humana, socio estratégico del negocio. Y para ir cerrando mi espacio y dar paso a nuestro experto en este tercer pilar, quiero resumirlo hasta aquí. 3 pilares que son claves y se convierten en una columna vertebral que trasciende la idea de adaptación a transformación, que más que un beneficio es una necesidad para que evolucionemos, para que este mundo, que si bien debe ser y tiene que ser y va a ser cada vez más digital, también sea un mundo más humano, más empático. Esa es la búsqueda de un capitalismo consciente que necesita el mundo. Y yo les preguntaría, estos 3 pilares, propósito, people-centric y la inteligencia emocional que vamos a ver de la mano de un experto. Y solo les preguntaría, si al salir de aquí, ¿con cuál de estas 3 opciones que nos decía Benjamin Franklin se quieren quedar? Hay 3 tipos de personas, las inamovibles, las movibles y las que se mueven. ¿Cuáles quieren ser ustedes? Muchas gracias y le quiero dar paso a nuestro invitado de hoy, Manuel Puerta Jaramillo, director general, como decía Nicolás, Organizaciones con Sentido y autor del libro El miedo, cuestión de valientes, para que se lo lleven en su cabeza. Extraordinario libro, además fácil de digerir, de leer. Gracias, Manuel, por aceptar esta invitación. Consideramos este tercer pilar de la inteligencia emocional clave y fundamental para estos tiempos turbulentos con los cuales vamos a seguir conviviendo, pero además en situaciones que no, turbulentos porque no podemos cambiar, por lo tanto no están bajo nuestro control y esto es lo que siento yo de manera muy personal, que es lo que acrecenta esa necesidad de elevar los niveles de conciencia del liderazgo y poderlo permear a cada rincón de la organización. Gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio y te escuchamos. Perfecto. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, perfecto. Voy a dejar aquí de compartir para verte. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Andrea y equipo, por esta invitación. Les decía que mi PowerPoint está en la lengua, de manera que será conversando que les compartiré algunos de los conceptos que estamos desarrollando hoy que son supremamente interesantes. Y el acercamiento que voy a hacer, lo voy a hacer desde lo emocional. Voy a hablar de la gestión humana, desde la inteligencia de las emociones. Y cuando hablemos de las emociones, yo les recomiendo hablar de 6 emociones. Del miedo y la seguridad, de la rabia y el amor, la tristeza y la alegría. Esas 6 emociones naturales son emociones sanas de las que gozamos todos los seres vivos, incluso las plantas. Los animales ya los conocemos mejor, las plantas apenas los estamos conociendo, pero quedémonos en la parte humana hablando de las emociones como nosotros las vivimos hoy. Y con este acercamiento y hablando o partiendo de lo que nos decía Andrea, recursos humanos como socio estratégico de negocio, yo creo que hoy estamos llamados a hacer de recursos humanos una capacidad en las organizaciones. Y más que un área, ser una capacidad en todos los líderes de la compañía. De nada nos sirve tener áreas de gestión humana con unos planteamientos espectaculares, con unas dinámicas, con unos ejercicios de muy buen nivel de desarrollo, de inclusión y de participación, si en el día a día los trabajadores en sus jefes no reconocen esa capacidad. Entonces es vital que recursos humanos como capacidad se enfoque en desarrollar esas capacidades de administración del talento en cada uno de esos líderes para que las emociones puedan fluir
para hacer de recursos humanos un proceso mucho más simple, mucho más fácil de poder entender, de poder aplicar. Y cuando decimos centrarnos en las personas, hay 5 cosas que son vitales desde esa inteligencia emocional. Una, cada persona debe tener un sentido por la vida. 2, un sentido por el trabajo. Y esto significa que si yo trabajo con un sentido por la vida y con el trabajo se dignifica. Y mi vida tiene un sueño y yo puedo cumplir ese propósito. 3, hay que buscar la corresponsabilidad, no solamente de la empresa, sino de los colaboradores, porque a veces cargamos en la empresa de tremendas responsabilidades que per se no pueden asumir si los trabajadores no acompañan ese compromiso y esa responsabilidad. 4, la aptitud de cada colaborador, entendiendo esta como un conocimiento preciso para lo que la persona necesita hacer en cada puesto de trabajo. Y 5, y no por estar de quinto menos importante, es la actitud, que es el entusiasmo por el trabajo y por la vida de cada colaborador. Con esos 5 elementos desarrollaría lo que significa centrarnos en la gente. El tema de la retención del talento, quiero ser muy cuidadoso con esa expresión. Y yo preferiría, más que hablar de retención, hablar de la atracción permanente del talento. ¿Cómo hacer para que la empresa se sienta atraída por cada uno de sus colaboradores y cada colaborador se sienta atraída por la empresa? O sea, esto tiene que ser una atracción de mutuo beneficio y es importante no dejar la atracción simplemente para ese momento inicial. Es como si nos pusiéramos muy atractivos para poder hacer un noviazgo y después de que nos casamos no importa, y ya nos casamos, quedémonos como estamos y la otra o el otro verá si nos aguanta o no. Yo creo que la atracción debe ser permanente para que el amor, el enamoramiento, el interés por el otro se mantenga. Entonces busquemos que esa palabra de atracción vaya mucho más allá de la simple búsqueda de candidatos y nos sirva para hablar de una atracción en el desarrollo de esa relación. La experiencia del empleado, que tiene que ver con esa satisfacción, con la promesa de valor que se hace en las partes, porque también es la experiencia del empleado, pero también es la experiencia de la empresa con el empleado. Ambas experiencias deben estar equilibradas para poder cumplir con las expectativas. Y cuando hablamos de la experiencia del empleado, ojo que hay 4 grupos de seres humanos que interactúan en una organización, cuyas experiencias son importante, la experiencia de los accionistas, de los inversionistas, están satisfechos con el negocio, la experiencia de los clientes y los consumidores, la experiencia de los colaboradores, pero también la experiencia de lo social, que es cuando hablamos de la responsabilidad social, y hay que ser también cuidadosos desde gestión humana, mirar esas 4 experiencias, cómo se logran equilibrar e impactar. Y la inteligencia emocional es entender que los seres humanos, por encima del pensamiento, de una manera mucho más importante y más determinante, está lo que nosotros sentimos. Y poder tener en las organizaciones protocolos para que las personas puedan sentir miedo, puedan buscar protección y asegurarse, para que las personas puedan sentir rabia y puedan reclamar, puedan ser comprendidas y se puedan conectar con ese cariño por la organización. Y el protocolo para poder sentir las pérdidas en la organización, las tristezas que se generan cuando las cosas no se logran. Eso suena como raro, pero es importante entender que los protocolos emocionales son vitales para que las emociones puedan fluir y la alegría también como sexta emoción se pueda expresar. Hay personas que hablan hoy de organizaciones felices. Creo que la felicidad es una posición de responsabilidad frente a la vida, pero la felicidad no es sonreír permanentemente. La felicidad está relacionada con la posibilidad de expresar nuestras emociones, sentirnos bien porque estamos tristes, sentirnos bien porque reclamamos, sentirnos bien porque si estamos frente a un riesgo real, el miedo nos ayuda a buscar protección y a sentirnos mejor. Eso entonces nos puede generar, sin lugar a dudas, mucho valor desde lo emocional. ¿Qué cosas hoy están sucediendo en el mundo para hablar de turbulencia? La incertidumbre, sin lugar a dudas. La desinversión que se está dando en este momento, sobre todo en Colombia, por el tema electoral. La escasez de materia prima y de material de empaques a nivel global. La eliminación de las fronteras laborales. Muchos colaboradores se han dado cuenta que pueden prestar sus servicios sin salir de Colombia a cualquier parte del mundo. Y organizaciones internacionales, sobre todo americanas, están buscando ese talento bilingüe que esté ubicado en cualquier zona del universo.
Eso hace que las fronteras laborales se hayan eliminado. Las personas se están redefiniendo a raíz de la pandemia su proyecto de vida y se están preguntando en qué tipo de organizaciones quieren seguir trabajando, para qué tipo de empresa. Hay en este momento en la campaña electoral una campaña de odio y de polarización muy compleja. Vamos a estar sometidos en los próximos 2 o 3 meses a unas tensiones tremendamente difíciles que van a alterar la confianza, la moral, la disciplina, la tranquilidad de las personas hoy. Y tenemos que ser muy cuidadosos para saber en las organizaciones cómo generamos capacidades para que las personas puedan convivir con la diferencia. Y ojo, el tema electoral no va a terminar con unas elecciones. Ya estamos viendo posiciones de candidatos muy radicales que se están incluso retirando de los debates y van a poner en duda los resultados electorales, y eso va a alterar las situaciones de orden público y las crisis de pandemia donde todavía sectores de la economía están tremendamente afectados. ¿Para qué repaso cada una de estas cosas? Para entender que hay una turbulencia, y Andrea lo decía muy bien ahora. Nosotros no podemos evitar la turbulencia. Lo que sí podemos hacer es que podamos prepararnos para que la turbulencia no nos tumbe la aeronave. O sea, cuando hay turbulencia, cuando hay turbulencia, uno no puede controlar la turbulencia. Lo que hace es controlar la aeronave para que ésta no se vaya a caer. Y nosotros nos tenemos que preparar en nuestras organizaciones, en nuestras propias aeronaves, para que esa turbulencia no ponga en riesgo la vida de los que estamos dentro de la organización. Y cuando hablamos de turbulencia, que estoy sentado, no estoy en mi oficina, es un fondo de pantalla, estoy en una sala en el aeropuerto de Barranquilla, y pensando en turbulencia, me puse a mirar la metáfora de la turbulencia como aplica hoy. Y cuando a uno le hablan de turbulencia en una aeronave, entonces le dicen, evite sentarse en los últimos asientos. Y lo mismo ocurre en una organización. Evítese sentar en los últimos asientos de la organización para que esa turbulencia no le dé muy duro. Ubíquese cerca de la ventana, y eso es, esté observando dentro y fuera de la organización qué está sucediendo para que tenga un panorama completo. Póngase el cinturón, claro, y es amárrese, siéntese bien, póngase las pilas. Estamos entrando en turbulencia y nos tenemos que cuidar. Infórmese sobre las turbulencias para poder entender en el negocio en el que está qué tan compleja es la situación. Y de esta forma uno dice, venga, yo la turbulencia no la controlo, lo que hago es que adecuo la aeronave, me adecuo a mí mismo para poder vivir el momento en el que me encuentro. Aquí lo voy a pedir a un señor que está a los gritos conversando al lado mío, a ver si le baja volumen. Ustedes me están escuchando bien, ¿sí? Sí, sí, te escuchamos. Hay ruido, pero Ok, te listo, escuchamos. perfecto. Ok, sí, excúsenme pues, pero estaba aquí en una sala esperando un vuelo que tengo más tarde. Entonces, y cuando hablamos de la cultura organizacional, qué interesante preguntarnos qué es eso, cómo la conozco, cómo puedo saber en la cultura, si la cultura que yo tengo hoy me facilita o no el momento de turbulencia en el que me encuentro. Porque es que la cultura no es simplemente lo que una organización declara. Hay turbulencia en el micrófono, nos dice Natalia. Gracias, Natalia, espero que ya se calmó un poco. La cultura de la organización no es lo que la organización declara. Lo que la organización declara es una promesa que la gente va a mirar en el día a día, si esa promesa se cumple o no. La cultura no es la intención, la cultura es la realidad, es lo que las organizaciones hacen, las decisiones que toman, la forma como los jefes dan instrucciones todos los días, cómo toman sus decisiones, si a la gente la soportan o la amenazan para que pueda cumplir con sus resultados. Y es esa realidad la que nos dice entonces cuál es la cultura que vive una organización y cómo se conoce esa cultura. Yo no soy muy amigo, les confieso, de las encuestas, no soy muy amigo de las tabulaciones de los informes, tampoco soy amigo de los promedios, soy más bien amigo de poder entender lo que la gente habla y dice en la cotidianidad de la organización. Y para eso la investigación social juega un papel absolutamente importante, que lo que busca es personas expertas conviven en la organización con los colaboradores, y de allí se extrae lo que se llama en la antropología social la etnografía, y es esa realidad, lo que la gente realmente piensa y siente, lo que en el día a día conversa por el sentido de la organización.
Ahí es cuando uno extrae la cultura, y la cultura hay que ponerla a un lado, la estrategia de negocio hay que ponerla al otro, y hay que hacer un puente que pueda unir ambas partes. Muchas organizaciones dicen, no, es que yo quiero que la gente sea así. La pregunta es, ¿y cómo es la gente hoy? ¿La conocen? ¿Qué es lo que a la gente le importa de la organización hoy? ¿Cuál es la inteligencia emocional de esa organización? ¿La gente dónde está parada? ¿Trabaja con miedo? ¿Trabaja con resentimiento? ¿Trabaja con rabia? ¿Trabaja en malestar? ¿Trabaja para sobrevivir? Porque su trabajo es simplemente una fuente de supervivencia y creemos que desde ahí podemos generar una organización feliz, desde ahí podemos generar empatía, desde ahí podemos generar amor y atracción por la organización, desde ahí podemos generar compromiso. Entonces, medirle las emociones a esos colaboradores, a ese grupo organizacional, en la cotidianidad, no lo que me digan en una encuesta, ni lo que me digan a través de los jefes, porque las personas normalmente cambian su discurso dependiendo de quién lo está escuchando, quién lo está leyendo, quién lo va a calificar. Y eso no necesariamente es la realidad de lo que una organización vive en un momento determinado. Entonces, leer esa cultura es vital porque, de nuevo, las turbulencias no son otra cosa que realidades, movimientos. Ahora les estuve listando algunas de las cosas que hacen que las organizaciones hoy estén viviendo momentos de turbulencia de cierto grado de complejidad. No está fácil, no, es una nueva realidad, es una situación que tenemos que aprender a manejar, pero también es una situación donde la única responsable no es la empresa. Hay que tener conversaciones honestas, claras con la gente, contarle a las personas cuáles son los retos de la organización, qué es exactamente lo que les queremos pedir, podernos reducir a trabajar en aquellas cosas que son vitales para el negocio. Los riesgos que tenemos hoy en el país son tremendamente complejos. No sabemos cuál va a ser el resultado dentro de 2 o 3 meses que termine este proceso electoral. Sabemos que las tensiones no se acaban con las decisiones. Si gana un lado, se polariza el otro. Si gana el otro, se resiente el otro lado polarizado. Entonces, la situación de tensiones, de emociones, de tranquilidad. Hoy vemos una tremenda nostalgia en la gente, se va perdiendo el amor, se va perdiendo el entusiasmo, la tranquilidad. ¿Cómo hacemos para poder decirle a las personas que no se dejen permear y que mantengan su integridad, que mantengan su propósito, sabiendo que la incertidumbre es tremendamente compleja? Hay inversiones que se están dejando de hacer, inversiones extranjeras que no van a llegar al país este año, personas que están estableciendo los contratos, cláusulas para poderse retirar de los contratos dependiendo de unos resultados. Y cuando uno está en gestión humana, uno no puede ser ajeno a esa realidad. Uno tiene que entender muy bien el negocio para saber qué es lo que le va a prometer a la gente y en esa promesa saber cómo vamos a cuidar a las personas. Voy a ir cerrando con 3 elementos que me parecen vital hoy en día para este tema de las turbulencias organizacionales que nos van a acompañar por un buen rato. Primero, tenemos que reconocer la realidad, cómo afecta el negocio, cuáles son los intereses y las necesidades del negocio y concentrarnos en las 2 o 3 palancas que creemos que son vitales para poder sostener el negocio en momentos de turbulencia. Esperamos que la turbulencia no termine tumbando la aeronave. Son muy pocas realmente las turbulencias que tumban aeronaves. Las aeronaves son diseñadas para poder volar en turbulencias. Pero eso no significa que las personas no se mueran en una turbulencia. De hecho, usando la metáfora de la turbulencia, las personas que han muerto en turbulencia es porque no estaban protegidas dentro de la aeronave, no porque la aeronave se caiga, sino que hay personas que no tienen el cinturón puesto, hay una caída del avión, la persona se da un golpe en la cabeza y fallece. Eso sí ha sucedido. Entonces, la turbulencia es cómo protejo no solamente el negocio, sino cómo protejo a las personas en la organización. Y para eso, entender la cultura es vital. Y ojo con la forma como nos aproximamos al conocimiento de esa cultura. De nuevo, cultura no es lo que una organización promete o declara. Cultura es o está conformada por las decisiones que en el día a día la organización va tomando. Segundo, hay que formar líderes que tengan capacidad de gestionar en la turbulencia. El cliente más importante de gestión humana es el presidente de la organización, no son los trabajadores.
¿Por qué el presidente de la organización? Porque ese es el que toma las decisiones más importantes y más relevantes. Y en una decisión puede construir o destruir el clima de la organización. En esas decisiones se establece la cultura de la organización. Si nosotros no logramos comprometer a ese presidente en gestión humana, estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo porque vamos a hacer simplemente un palo en la rueda, de una rueda a la que no le interese el proceso como nosotros, los apasionados de gestión humana, lo solemos ver, y muchas veces nos desconectamos por esa pasión de las realidades del negocio. Entonces, teniendo ese primer líder alineado con la organización, vamos a intervenir al resto de líderes para que ellos sean gestión humana. Gestión humana no es un área, es una capacidad. Hay un área que piensa estratégicamente en los temas de gestión humana, pero no administra el personal. El personal debe ser atraído, seleccionado, desarrollado, si quieren procesos disciplinarios suspendidos, todo por sus jefes. No un área resolviéndole el día a día a la gente. Es el jefe el que le tiene que resolver y acompañar y estar al servicio de su gente para que se pueda prestar el valor. Y por último, generar espacios para que las emociones fluyan. A los jefes hay que enseñarles que si la gente tiene rabia, las tiene que comprender, que si la gente tiene miedo, la tiene que proteger, que si la gente está triste, la tiene que consolar. Y eso suena simplemente a humanidad. Hay formas, hay competencias, hay maneras de poder desarrollar estas capacidades. Estoy hablando de cosas sencillas, de cosas fáciles, de cosas aplicables, que sin importar el tamaño de la organización, uno sí se puede sentar con una junta directiva y con un equipo directivo, eso lo hacemos también en OKS, sentarnos con un equipo directivo a declarar qué es lo que nos importa del negocio. Y así como hacemos planeación estratégica de las empresas, hay que hacer planeación estratégica de la gente. ¿Dónde queremos estar con la gente en 5 años, en 10 años? ¿Cuáles son los retos del negocio? ¿Cuál es la gente que necesitamos para poder llegar a esos retos? Atraer y retener no es simplemente la solución, porque uno muchas veces incluso necesita que las personas roten para poder traer nuevas experiencias, nuevos conceptos, nueva sangre, nueva forma de pensar. Y el tema es que la gente hoy está durando muy poco en la organización porque no conectan su propósito con el propósito de vida. Que he cumplido pues el tiempo que muy gentilmente Andrea y su equipo me han facilitado para tener esta conversación con ustedes, y creo que vamos a tener unos minutos para discutir algunos de estos temas de acuerdo a sus inquietudes. Sigue, por favor, Andrea. Vale, ¿Estás en mute? Manuel. Okay, Manuel, Andrea, muchísimas gracias. Muy interesante, muy cierto. Ya esto es tendencia dentro de las compañías. Ya hablamos de los modelos people-centric, donde las personas están en el medio, donde justamente, y lo que mencionaba Andrea, son las personas las que movilizan a las organizaciones y las llevan a ser esas grandes organizaciones que quieren llegar a ser. Ya no hablamos tanto de retener, sino de enamorar. Ya eso de retener justamente dentro de las compañías, eso no se ve. ¿Cómo hago yo para enamorar a mis trabajadores, para que quieran trabajar en mi organización, para que su propósito de vida se conecte con el propósito de vida de la empresa, y que, como decía Manuel, cada día que se levante les haga sentido trabajar para la compañía? Entonces, pues realmente eso, hay mucho tema todavía por hablar. Esperemos que dentro de poco, en un próximo webinar, podamos seguir esclareciendo todos estos temas y poder apoyar a las personas que nos están conectando. Somos ahorita en este momento, más de 80 participantes. De igual forma, pues vamos a dar un espacio muy breve para las dudas e inquietudes que hayan. Daniela, de igual forma, tiene algunas por preguntar, y de igual manera las recibimos a través del chat, ¿vale? Muchísimas gracias. Dani, ¿me ayudas, por favor? Hola a todos, sí, pues gracias Andrea y a Manuel por el espacio. Me llegaron como unas preguntas a mí internamente importantes que quiero hacerles a ustedes dos. Entonces iniciemos con la primera, y es: ¿cómo puedo saber si mi talento está alineado con mi propósito organizacional? Bueno, si quieres, no, primero las damas, Andrea, ¿cierto? Ladies first.
Muchas gracias. Si mi propósito está alineado con el propósito organizacional, pues eso es algo que cada uno interioriza a partir de sentir esa adherencia a su compañía, sentir que efectivamente lo que hace todos los días, cada una de sus actuaciones se unen a hacer algo de este mundo un lugar mejor. Al final de eso se tratan los propósitos. El propósito es el legado que nosotros queremos dejar y en el caso de las compañías, pues también, de esas compañías, ¿qué pasa si el día de mañana no existen? ¿Por qué las vamos a recordar? ¿Qué hizo? ¿Qué transformó personas, organizaciones, el medio ambiente? Todo lo que quiso impactar y que de alguna manera generó esa recordación y ese legado como compañía. Entonces, ¿cómo sé si se une? Pues a partir de que siento que efectivamente cuando voy cada mañana con ese entusiasmo, a pesar de las dificultades, lo que pasa en mi día a día, sé que estoy contribuyendo para este mundo a un lugar mejor desde lo que hago y lo que hace mi compañía. No sé, Ok, Manuel. gracias. El propósito de la gente está alineado con el propósito de la organización. ¿Cómo hago para poder identificar esa situación? Yo tomaría un grupo de 5 o 10 personas, les entregaría una hoja y les digo, escriban en ese papel qué es lo que ustedes creen que es lo más importante por cuidar en esta organización. Incluso lo pueden hacer a la pareja o en la familia. Pregúntenle a la familia, escriban en una hoja qué es lo más importante para esta familia hoy. Y en esa respuesta tú te vas a dar cuenta si la gente está alineada o no, si la gente tiene un propósito común, si la gente comparte el interés por una causa específica, porque muchas veces nos podemos quedar en definiciones abstractas o románticas del amor, de la tranquilidad, pero las organizaciones necesitan escuchar estas cosas conectadas con el negocio, conectadas con los resultados, conectadas con lo que nos importa cuidar. Esa palabra es vital, esa expresión, ¿qué nos importa cuidar como negocio? Y ahí puedes encontrar tú un nivel de alineación importante. Muchas gracias, Manuel. Aquí en el chat, Natalia Mujica nos dice, a nivel personal, ¿cómo podemos identificar si el propósito de las personas se alinea con el de la organización? Es la misma respuesta, ¿no? Creo que. Sí, Ah, y la puedes, claro, y la puedes complementar en un momento determinado con la necesidad que la gente tiene, la necesidad del negocio. O sea, la gente trabaja para qué y el negocio está para qué. Yo te doy un ejemplo súper sencillo del tema. Cuando tú tomes una persona que está en oficios varios y le preguntas, ¿usted qué hace aquí? Y dice que trapea y barre. Y le preguntas a otra persona que hace lo mismo en una organización con propósito superior. Y en la descripción del cargo, y la persona cuando le preguntas tú qué hace, te responde que está aquí para cuidar la salud de las personas a las que le sirve, para consentir a las personas a las que le ayuda a organizar su puesto de trabajo. Tú empiezas a tener la sensación de que allá hay un propósito sano y un propósito superior, no desde el discurso, sino desde lo que la gente te puede decir en el día a día. Pero sí, sí está pues muy relacionada, como decía Andrea ahora, con lo que ya hemos compartido. listo. Otra pregunta es que pues para nadie es un secreto que habrá personas que no se conectan con la cultura de la organización. Entonces, ¿qué hacer con estos colaboradores que de una u otra forma no están ahí como alineados? Que probablemente sea una tarea importante para las áreas de recursos humanos. Pues, Dale, dale, Andrea. perdón. No, yo preguntaría es el por qué. Cuando estábamos hablando de construir este modelo orientado a las personas, pues de eso se trata. Ese es el gran desafío que tenemos como compañía de poder entender qué es lo que sí lo motiva, qué es lo que, porque si nada lo motiva, pues estamos en serios problemas, pero
debe tener una motivación, un porqué, qué le genera valor, qué cambiaría, en qué no está de acuerdo, y hay que escucharlo, y uno cuando escucha es cuando más se sorprende de lo que le alimentan estas personas, es en cualquier nivel de la organización. Cuando tienes esta cultura abierta y de escucha, uno se sorprende con los insights que le dan cualquier persona. Entonces, yo creo que se trata de escuchar y escuchar. No sé, Manu. Sí, hay un ejercicio que es muy interesante y es ayudarle a las personas a materializar, a construir, a definir, a plasmar, si ya lo tienen, un proyecto de vida. Y cuando plasman ese proyecto de vida, tú te puedes preguntar eso que tiene que ver con la organización, y ahí te vas a encontrar las personas de la pregunta, personas que realmente no tienen ya un sentido y un interés, y tú les puedes ayudar a que el interés lo puedan desarrollar en otra parte. Por eso es sano que en las organizaciones lleguen personas con propósitos y tiempos muy claros mientras cumplen una meta en su vida, y después continúen hacia otra organización o otros roles. Pero la organización eso lo puede trabajar entendiendo y ayudando a las personas a tener claros proyectos de vida. Listo. Y nos hacen una última pregunta, Nicolás González. ¿Cómo realizar una planeación estratégica de la gente efectiva? Te dejo esa respuesta, Manuel, que hablaste de planeación estratégica y muy interesante además el concepto. Okay, entonces aquí hay 4 elementos fundamentales: planear, estrategia, gente y efectividad, que son los 4 elementos que están en la pregunta de Nicolás. La planeación es sentarse con la junta directiva y el equipo directivo a hablar del negocio, y teniendo claro hacia dónde va el negocio, preguntarse si tenemos la gente hoy para ese negocio, para esos retos, en dónde hay que hacer ajustes, en dónde hay que desarrollar capacidades, en dónde hay que traer personas, o incluso en dónde hay que hacer algunos movimientos para que ese plan se pueda ejecutar con personas. Es estratégico porque está relacionado con los retos más importantes del negocio. ¿Para qué una estrategia? Para poder tomar decisiones. Cuando uno sabe para dónde va, puede tomar decisiones mucho más fáciles. Ya hablamos de la gente, y la efectividad está relacionada con que los planes tengan hechos y datos concretos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a medir? ¿Y cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo es adecuado o no en términos de la gente? Son ejercicios que se acompañan, reuniones que se hacen, hay metodologías para eso, y eso le da un sentido a la gente y su contribución en el trabajo. Listo, Nico, ya finalizamos la sesión de preguntas. Listo, Muchas gracias a perfecto. todos. Muchísimas A gracias. ustedes, muchas Muchas gracias. gracias, y gracias a todos por acompañarnos en este espacio, este GSH Alerting, que esperamos seguir trayendo estos temas de interés y en la vía a construir este mundo más consciente y, como decía yo al final, también más digital, pero también más humano. Esto es lo que pide a gritos todo lo que vivimos en nuestros países, y aquí estamos, y con Manuel también, que tuve la fortuna de conocer, y en eso estamos de acuerdo, que se necesitan cambios de forma y de fondo. Así que gracias a Así todos, es. gracias Nicolás, gracias Dani, y bueno, nos vemos en otra ocasión. Claro que sí. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Cuídense Muchas, mucho. muchas gracias.